Vamos, Bien, ahora estoy ahí va, grabando. muchísimas gracias. Bien. Bueno, Sí. si les parece bien, como el Zoom es bastante agotador, si les parece bien, vamos arrancando, y bueno, la gente se irá sumando, igual ya somos unos cuantos, somos como 80. Nosotros desde la sala de geografía del CER del Centro, del CER de Florida, convocamos a este conversatorio, a esta charla, y tenemos el honor de tener a María Selva Ortiz y a Marcela Ashkar, que nos acompañan para tratar el tema de la problemática del agua en Uruguay. Una problemática que varía mucho a nivel territorial. Nosotros tenemos, le comento a Marcela y a Selva, que son los que van a estar disertando, acá hay gente de todo el país, porque si bien hay gente de Florida, como se difundió a través del NPG y a través del semipresencial, etcétera, tenemos la suerte de tener gente de todos lados. Las problemáticas varían bastante de un lugar a otro, pero bueno, ahí hay puntos que son acuciantes, ¿no? Todo el tema del agro, el tema de la escasez del agua en zonas como el área metropolitana o en Minas, ¿no? En algunos lugares urbanos. Así que la idea sería hoy charlar estas cuestiones, y que Marcel y Selva serían en principio los que estarían hablando, estarían disertando, y después de eso, entonces podríamos abrir un espacio de preguntas y la parte más del conversatorio, más de intercambiar con Marcel y con Selva por las cuestiones que sean del interés de todos nosotros. Acá básicamente son docentes, así que todo esto vamos a lo vamos a poder aplicar en nuestras aulas con nuestros estudiantes, y son temas bien interesantes de actualidad que están en las aulas de los profesores de geografía, pero también profesores de biología, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la producción agropecuaria. O sea, es como bien amplio y bien importante, entiendo, para todos nosotros. Así que bienvenidos a todos los que entraron al conversatorio. No sé si alguno de mis compañeros del CER, de la sala de geografía del CER, quiere plantear algo, y si no, podríamos ir arrancando. Veo a Rita ahí, pero si no es nadie quiere hablar, arrancamos entonces con Selva. Bien. Arrancaría entonces Selva Ortiz, y después Marcela, entonces, y después un espacio de preguntas. Selva, todo Bueno, tuyo. buenas noches a todas, a todos y a todas, y bueno, somos 94 ya, impresionante. La verdad que el que tengan el interés por esta temática para nosotros es súper importante. Estamos en una crisis sanitaria y en una crisis hídrica inédita para nuestro país, que nunca tal vez habíamos pensado que íbamos a llegar a este grado. Sí, lo veníamos alertando y denunciando de qué era lo que estaba pasando con nuestra cuenca, con la cuenca del Santa Lucía, con la cuenca que abastece al 60% de la población uruguaya de agua potable. Pero tal vez me tengo que ir un poco más atrás, porque esto para nosotros no es un tema nuevo, es un tema que a veces estamos pensando esto es un déjà vu de hace 21 años, porque hace 21 años que un conjunto de personas y organizaciones empezamos a, preocupadas por el tema de principalmente la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento, y porque veníamos viendo procesos que se estaban dando en nuestro territorio que nos alertaba y nos alarmaba por los procesos de degradación que veíamos que se estaban produciendo y que se iban a agravar. Por lo tanto, cuando se pretendió en el año 2002 extender las privatizaciones que teníamos al este del arroyo Maldonado al resto de la costa principalmente, bueno, nos sentamos a ver cómo frenábamos, cómo revertíamos esto. Y ahí justamente, así como nosotros como organizaciones sociales y movimientos sociales veníamos realizando estrategias para frenar la privatización de nuestras empresas públicas,
el gobierno de ese momento estaba buscando estrategias para poder privatizar los servicios de agua y saneamiento, y también llevar a poner en garantía y llevar a subasta pública nuestros recursos subterráneos, que nosotros decíamos, bueno, lo más importante que tenemos en nuestros recursos subterráneos es el agua que tenemos ahí. Entonces entendimos que la mejor forma de proteger y de impedir esto era ir a la Constitución. Y ahí, en ese intercambio que había sindicatos, consumidores, usuarios, mujeres, cooperativistas, partidos políticos, y bueno, los ecologistas también estábamos, entendimos que no solamente teníamos que asegurar que el servicio público de agua y saneamiento estuviera prestado directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales, sino que teníamos que asegurar que esa agua fuera agua potable, fuera accesible para toda la población. Entonces ahí fuimos el primer país en el mundo que declaró el acceso al agua y saneamiento como derechos humanos fundamentales. Recién, eso fue 31 de octubre del 2004, con una votación del 64,7% de los orientales, en que se aprobó esta última enmienda constitucional, esta última reforma constitucional, que es la única por iniciativa popular, o sea que el pueblo organizado redactó esa constitución, recogió las firmas para que se habilitara el plebiscito, y en paralelo con las elecciones nacionales, el pueblo votó. Se necesitaba la mitad más uno de los votantes, y fue un apoyo del 64,7%. Entonces, recién en el 2010, esto fue en el 2004, Naciones Unidas declara el acceso al agua y saneamiento como derechos humanos fundamentales, tomando inclusive la misma redacción que la Constitución uruguaya, pero entendimos que no solamente era asegurar el servicio público de agua y saneamiento y que la gente tuviera acceso a esa agua potable, si no cuidábamos la fuente y no poníamos las bases para el cuidado de ese bien común que era el agua, garantizando que no se convirtiera en una mercancía, entendíamos que iba a ser muy difícil asegurar este derecho humano que estábamos declarando. Por lo tanto, ahí en el artículo 47, que yo les recomiendo, siempre digo, que lo googleen, que lo impriman y que lo tengan en la mesa de luz, y lo tengan como herramienta de estudio, como herramienta de cómo debemos gestionar nuestros recursos hídricos, una gestión integrada en cuencas hidrográficas, priorizando lo social sobre lo económico, priorizando también el agua para consumo humano que para otros fines en esos territorios de cosecha de agua. Y también ponemos que los usuarios y la sociedad civil deben participar en todos los procesos de planificación, gestión y control de esos. Otro importante es que establecemos que todas las aguas superficiales y subterráneas son de dominio público, son de todos y todos los uruguayos. Y bueno, ¿qué pasó en estos 21 años? Y a nosotros llegar a este marzo y abril del 2023 no nos agarró totalmente desprevenidos en la organización y en la lucha, porque nosotros no hemos dejado de estar activos en estos 21 años, porque realmente el desafío de implementar este articulado de la reforma era muy grande, y también ha generado muchísimas resistencias y problemas, y en realidad si hubiéramos cumplido al pie de la letra lo que el pueblo uruguayo decidió en ese octubre del 2004, hoy no estaríamos en esta situación de crisis hídrica y emergencia sanitaria en la que estamos. Hemos venido trabajando, hemos venido denunciando y tratando de frenar determinados emprendimientos que entendíamos que iban contra estos principios constitucionales, contra el priorizar los territorios para cosecha de agua que para otros fines, y principalmente priorizar el territorio contra determinados emprendimientos que se fueron instalando y se fueron consolidando en estos últimos 20 años. Y ahí nosotros siempre hablamos de los agronegocios
pensemos que, y eso tal vez allá por el 2013, cuando tuvimos la primera alerta fuerte, que fue cuando llegó a Montevideo agua con mal olor y mal sabor, producto de que Aguas Corrientes no pudo potabilizar esa agua por la mala calidad que traía. Se forma por primera vez la Comisión de Cuenca del Santa Lucía, una comisión de Cuenca y una cuenca pidiendo medidas de protección, y en ese año 2013, o sea, hace exactamente 10 años, el gobierno convoca la primera comisión de Cuenca, la crea y marca 11 medidas para cuidar o para mitigar los impactos que ya estábamos teniendo en esa cuenca en cuanto a calidad de agua. Nosotros en ese momento que veníamos trabajando y pidiendo que se concretaran la participación en lo que eran los territorios y todo eso, aplaudimos esas 10 medidas, las recibimos de forma, o sea, para nosotros era muy importante que el gobierno hubiera tomado por primera vez medidas concretas para enfrentar los problemas de degradación. De cualquier forma, en ese mismo momento dijimos, estas medidas son tímidas e insuficientes, y entendimos que teníamos que proponer otras, y fue lo que hemos venido haciendo. Sin embargo, no hemos logrado que esas otras medidas se implementen. Entonces, cuando decimos y miramos, y bueno, si acá hay estudiantes de geografía y biología, pueden hacer el ejercicio y fijarse, bueno, los mapas de uso del suelo de nuestro territorio, que supongo que muchos docentes se los han mostrado, pero si no, están a disposición y solicítenlo, en donde podemos ver qué pasaba en el censo de 1990, qué pasaba en el censo del 2000, qué pasaba en el censo 2011, cómo fue cambiando el uso de la tierra y cómo ese mapa se fue coloreando e intensificando los usos que se estaban haciendo. Principalmente hubo 2 grandes aumentos del uso de la tierra en 2 agronegocios que no tienen que ver con los tradicionales que veníamos, que conocíamos en el país, sino que fue la consolidación del modelo forestal celulósico y la aparición de los transgénicos. Principalmente la que llegó con más fuerza y se impuso fue la soja transgénica, la soja resistente al herbicida glifosato. Hoy ya tenemos 2 eventos más, las plantas se volvieron inmunes al glifosato solo, entonces está el 2,4-D y otro que ahora no me acuerdo, pero también en paralelo apareció el maíz transgénico y apareció todo lo que es la siembra directa. Ahí hubo un gran cambio en lo que es qué está pasando con la calidad de aguas, y ahí la academia tiene muchas investigaciones que se pueden acceder, muchos estudios de qué pasa, por ejemplo, con los plaguicidas en los músculos de peces de la cuenca del río Uruguay y la cuenca del río Negro apareció primero, en donde veíamos que aparecían una cantidad de plaguicidas en esos cauces de río. Había una toma en San Gregorio de Polanco, otra toma en Mercedes, otra toma en San Javier, y que era Esteros de Farrapos, y ahí decíamos, bueno, la toma de San Gregorio de Polanco es más bien ganadera, aunque tiene agrícola. Bueno, aparecían diferentes plaguicidas agrotóxicos en esos animales, pero también hay una investigación en la cuenca de la Laguna Merín, hay una investigación en la cuenca de la Laguna del Cisne, donde también aparecen estos problemas donde ese modelo de agronegocio con esa cantidad, ese paquete tecnológico de una cantidad de agrotóxicos que vienen asociados en la implantación, ha cambiado claramente qué es lo que pasa en nuestros ríos, y también lo que estamos tirando está llegando a otras especies, y por supuesto que también a nosotros. Pero también esto tiene otra consecuencia, que es la eutrofización. Y la eutrofización coincide exactamente con con el cambio del uso de la tierra, principalmente con esta agricultura, este agronegocio intensivo y de siembra directa.
Y ahí, por ejemplo, yo siempre recuerdo una cifra que me impactó mucho, de datos que estaba mirando un día, y en el 2006 habían habido 8 eventos de aparición de cianobacterias en las costas uruguayas. Y en el 2016, 10 años después, había 81 eventos de aparición de estas algas verdes, algas tóxicas, con problemas muy graves en lo que es la calidad del agua. Porque claramente es cuando están instaladas esas algas tóxicas, se demoró bastante en tomar medidas y cuestiones, tenemos graves problemas de calidad y para solamente cómo hemos tenido que incrementar los insumos para potabilizar el agua que está en nuestros ríos y nuestros arroyos, sino también impacta en lo que es la recreación. Pensemos en el evento en el 2019, que esas algas tóxicas llegaron hasta La Paloma. Han habido casos de mucha gravedad, de gente, por ejemplo, un caso que fue estudiado y está publicado en una revista científica, el estudio de ese caso, de una niña que estaba con su familia en la playa Carrasco bañándose en uno de estos eventos de floraciones de algas tóxicas, estuvieron jugando con esta agua con hojitas de yerba, y toda la familia, después de ese día de recreación en la playa Carrasco, se sintió mal, terminaron en el sanatorio, con vómitos, con diarrea, pero los adultos se recuperaron. La niña no se recuperaba, era argentina, terminó con un trasplante de hígado. Ese hígado fue a analizarse en Alemania, y ese hígado estaba lleno de microcistina, que es uno de los tipos más tóxicos de estas algas. Entonces acá no estamos hablando de un problema solamente, porque hago toda esta introducción de la crisis hídrica que tenemos hoy por falta de lluvia, sino que estamos hablando de un grave problema que están teniendo nuestros cursos de agua, no solamente un problema de cantidad, como es el que se está dando ahora por esta gran sequía que venimos acumulando, sino un problema también de calidad y de cantidad. Y de cantidad, para irnos más a lo que hoy estamos viviendo, nosotros entendemos que esta crisis que estamos afrontando podía haber sido prevenida si se hubieran tomado las medidas que se tenían que tomar, si se hubiera planificado. Había formas de no llegar a la gravedad en la que estamos hoy, si se hubiera cuidado la cuenca del Santa Lucía, si se hubieran instrumentado estas medidas que estaban aplicadas y otras medidas más. Las medidas que estaban pensadas eran medidas de mitigación solamente. Nosotros también entendemos que tiene que haber medidas de qué hacemos en este territorio, y que hay cosas que, en esto que dice la Constitución, que hay que priorizar el agua, estoy ahí, para consumo humano que para otros fines. Perdón que se me habían aparecido unas pantallas en la compu y no creía que se me había podido colgar. Entendíamos que habían otras. Por ejemplo, una de las medidas que hemos presentado en forma sistemática del 2013 a la fecha es una medida en donde en la cuenca del Santa Lucía, así como en todo el país, hay áreas de prioridad forestal, tierras de prioridad forestal. Justo las tierras de prioridad forestal en esta cuenca están en las nacientes de la cuenca. Desde allá por los 90, principios de los 90, 2000, veníamos denunciando justamente el impacto del agua, el impacto en el agua de la forestación, el impacto que tenía forestar ecosistemas de pradera con monocultivos de árboles a gran escala. En los 90 ni siquiera estábamos pensando, ni siquiera estaban las plantas de celulosa en el escenario, sino que estábamos denunciando, bueno, los impactos de eso, y sí, haciendo seguimientos a problemas que tenían pequeños productores o zonas en donde se empezaba a forestar y desaparecía el agua de sus pozos, de sus bañados, de sus cañadas. Allá por los 2000, un poco iniciando los 2000, algunas empresas, y la academia empezó a investigar esto, y algunas empresas dijeron, bueno, vamos a hacer estudios, a ver qué pasa con la metodología de cuencas apareadas, analizar un estudio de una cuenca forestada, con una cuenca similar no forestada,
pero esos estudios van a llevar 10 años. Yo en ese momento dije, uff, de acá a 10 años, ¿qué va a pasar? Bueno, hace como 30 que estoy en este tema, entonces eso pasó hace mucho, y hemos visto, bueno, todas las consecuencias de esto. Ese estudio de la empresa Weyerhaeuser en este momento, que hoy es Lumin, fue Colombade, dio que para ellos la disminución en una cuenca forestada, en la cuenca, de una cuenca no forestada a una cuenca forestada, era de un 30% del caudal, de la cantidad de agua que corre. Para la universidad, ese mismo estudio por diferentes universidades da que puede ser hasta un 50%, que es hasta un 50%, eso en revistas arbitradas, presentado, o sea, científicamente está comprobado, pero también otros estudios le ha llegado a dar que puede disminuir en momentos de estrés hídrico, no sé si le suena, crisis hídrica, hasta un 70 y un 80%. Entonces acá es lo que nosotros decimos, bueno, tenemos que cuidar esta cuenca, ver, veníamos diciendo, y ahora estamos presentando en la comisión, bueno, todos estos años que hemos trabajado, si hubiéramos hecho lo que teníamos que hacer, no podíamos estar hoy en la situación que estamos, por lo tanto tenemos que intensificar, cambiar el rumbo y ver claramente qué se puede y qué no se puede hacer en la cuenca del Santa Lucía para que esto no vuelva a repetirse, que es algo justamente de lo que tenemos que pensar como sociedad, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a priorizar. Porque que el 60% de la población uruguaya esté en este momento sin agua potable, en donde el decano de Facultad de Químicas, la semana pasada lo escuchábamos claramente decir, el agua que está saliendo de nuestras canillas, no la beban, no es bebible, no se puede beber, es gravísimo. Y ahí estamos en estos 47 días, desde que sabemos de esta crisis, desde que sabemos que los valores están por encima, estamos todos los días viviendo en un problema y en una angustia muy grande, porque las autoridades no están diciendo exactamente lo que no están diciendo todas las verdades de lo que nos está pasando. Y eso nos parece muy grave. Uno, porque no estamos viendo que aparezcan las soluciones para que le llegue a la gente agua potable, que ya vemos que no va a ser a través de las canillas, pero se tiene que asegurar el agua potable para la población, y principalmente para los sectores más vulnerables, que son los sectores que en los momentos de crisis ecológicas como la estamos viviendo, crisis hídrica, sabemos que en estas crisis quienes son los más perjudicados son los sectores más vulnerables y son los que no pueden acceder a esto. Entonces acá estamos planteando unas cuantas medidas en la última comisión de Cuenca del Santa Lucía que tuvimos el jueves pasado, después de 6 meses de que no nos habían convocado y que pedimos en forma reiterada que se convocaran, recién nos convocaron, llevamos 10 propuestas para revertir esto, pero entendemos que esas 10 propuestas tienen que ser ya. Hay una emergencia sanitaria, no solamente una emergencia hídrica que estamos viviendo, y bueno, tenemos que ver cómo afrontamos. Sé que estoy bastante pasada de tiempo, entonces voy a dejar a Marcel para que continúe y también profundice algunos de los puntos que estamos tratando, y bueno, y después damos el tiempo a las preguntas que surjan de ustedes. Gracias, Selva. Bien, buenas noches. Sí, en este contexto que nos presentó María Selva, nosotros estamos muy preocupados por este tema, en especial por considerar que efectivamente estamos en una situación de sequía realmente severa, que tal vez no estábamos acostumbrados. Allí lo tenemos que luego analizar en el contexto del cambio ambiental global, cambio climático, pero más que ubicar las causas en la falta de lluvia, ubicamos las causas de esta crisis hídrica en una crisis de gestión. De gestión
porque apelando al mito del exceso de agua en Uruguay y que nunca íbamos a tener problemas con agua, no se realizaron en el pasado reciente las inversiones necesarias, las planificaciones necesarias de los territorios para asegurar la producción de agua en las principales cuencas hidrográficas del país. Allí ubicamos acciones como el avance de la forestación, el avance del agronegocio sojero, algunos emprendimientos industriales incorrectos, algunas acciones que se sabían que se debían tomar y que no se tomaron, las reservas necesarias de agua en la cuenca del Santa Lucía para abastecer a la población, en una propuesta que estaba evaluada desde la década del 70, como era la represa en el arroyo Casupá, allí en el límite entre Florida y La Valleja. Medidas que no se tomaron y que nos conducen a esta situación. Y nos encontramos, para nuestro asombro, con un equipo responsable de la gestión, Ministerio de Ambiente, autoridades de OCE, que operaron durante meses con una actitud negacionista del problema. A ver, que la región enfrentaba una situación de sequía importante, lo sabíamos hace 2 años. Están todos los informes técnicos, las predicciones, y más concretamente, en octubre del año pasado ya se sabía que íbamos a enfrentar un verano muy seco en situación de déficit hídrico previo de la primavera. Y esa situación se negó hasta hace unos pocos días, en que se asumió que estábamos en una situación de crisis hídrica. Cuando la situación ya es muy difícil de resolver en el área metropolitana del país. Y esto no es una situación nueva. Por allí se escucharon algunas voces que decían, claro, como ahora afecta al área metropolitana de Montevideo, se preocupan. Bueno, nosotros veníamos alertando de esto y alertando de que había pequeñas poblaciones o población dispersa en todo el país que quedó rodeada de deforestación, que vive esta situación todos los veranos. Con las sequías estacionales del verano se quedan sin agua. Zonas del país, distintas zonas del país, en el norte, en el litoral oeste, en el centro del país, que por avance de la forestación y por haber quedado rodeados con cultivos forestales, en los veranos se quedan sin agua, como hoy está pasando en el área metropolitana. Y frente a esto, se actuó con la lógica de, bueno, siempre llovió, ya va a llover. Y bueno, y se fue ocultando y negando una situación de un agua con alto contenido de sodio, de cloruros, de sustancias derivadas del proceso de potabilización, los trialometanos, potencialmente cancerígenos, y que también afectan a las mujeres embarazadas, con riesgos que no están totalmente probados, pero tampoco está totalmente probado que no generan problemas.
Y eso es lo más importante de señalar con el agua que hoy se está abasteciendo en el área metropolitana. Y el principio precautorio de la estructura de la legislación ambiental de Uruguay, ¿en qué quedó? No podemos decir claramente que estas sustancias, los cialometanos, generan problemas en la salud, pero tampoco estamos seguros de que no lo generen. Están catalogadas como potencialmente cancerígenas. Entonces, frente a esa situación y ante la negación durante meses de la situación que se estaba viviendo, hoy tenemos entre un 30 y un 40% de la población del área metropolitana que sigue consumiendo el agua que se distribuye en la red, porque no tiene alternativas para proveerse de otra agua. Sí, una gran mayoría, cerca del 60% o un poco más del 60%, logra tener fuentes alternativas. Comprar agua embotellada, disponer de pozos, poder trasladarse a abastecerse de agua de otras regiones del país. Pero hay un porcentaje muy, muy alto de la población que no tiene esas alternativas. Y no tenemos un plan estratégico para hacer frente a esta situación. Más allá de algunos efectos propagandísticos, como es bajar el IVA y el INESI al agua embotellada, pero sin alternativas como para cubrir las necesidades de ese porcentaje de la población. Por otro lado, el área metropolitana enfrenta un escenario en que las predicciones climáticas nos están hablando de que la situación se podría comenzar a normalizar en un escenario de 2 a 3 meses. Bueno, esa es la situación real al día de hoy. ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo creo que tenemos que medir las medidas o planificar medidas en 3 escenarios. Un escenario de corto plazo, que es urgente, que es el abastecimiento a la población que no accede a agua potable segura en el área metropolitana de Montevideo. También cisternas, distribución de agua embotellada gratis, distintas alternativas que se puedan ir generando en forma urgente, que ya deberían estar implementadas. En segundo lugar, planificar medidas a mediano plazo. Recuperación de la calidad ambiental de la cuenca del Santa Lucía como forma de anticiparse a los problemas de cuando comience a llover. Recuerden que venimos de muchos meses sin que se genere escurrimiento superficial en el territorio de la cuenca. Cuando comience a llover va a haber una acumulación de materia orgánica, de sedimentos, que van a ser arrastrados por ese escurrimiento superficial y que va a llegar a las represas. Bueno, ¿cómo vamos a gestionar eso? ¿Qué plan se está implementando? Y en tercer lugar, las medidas de largo plazo. Bueno, ¿cómo ordenar el territorio de las actividades de la cuenca pensando en cumplir con el artículo 47 de la Constitución?
De allí lo que les planteaba María Selva. Nosotros reestudiamos el artículo 47 de la Constitución y la modificación que se hizo en el año 2004, que por cierto fue muy criticada por lo detallado que era ese texto, contiene todos los elementos para orientar una gestión sustentable, y si hubiéramos cumplido en estos 20 años con la implementación de los principios que están en ese texto, hoy no estaríamos en esta situación. Entonces, en ese contexto tenemos algunos elementos centrales sobre los cuales comenzar a trabajar en forma urgente como sociedad. Y eso se vincula con la planificación del uso del suelo. Bueno, en primer lugar, en el sector agropecuario tenemos actualmente 1.100.000, 1.200.000 hectáreas forestadas, con especies de rápido crecimiento. María Selva les explicaba la reducción que esperamos cuando se sustituyen los pastizales por cultivos forestales. Actualmente tenemos 4 millones de hectáreas de las 16 millones de uso agropecuario catalogadas como tierras de prioridad forestal. Bueno, si 1 millón ya nos está generando alguna serie de problemas en distintas partes del territorio, avanzar hacia 4 millones implicaría, bueno, por un lado, que vamos a comprometer varias fuentes de agua. Por el otro lado, eso va a necesitar nuevas plantas de procesamiento de esa madera. Ya con la superficie que tenemos forestada, estamos abasteciendo 3 plantas, y dentro de unos años, con la misma tasa de crecimiento de la forestación, vamos a generar las condiciones para una cuarta planta. Ese es un poco el escenario con la forestación, siempre y cuando no se tomen medidas de ordenamiento. Por el otro lado, tenemos el tema del avance de la agricultura intensiva. Agricultura intensiva que se sostiene los niveles de producción con la utilización de insumos externos, principalmente agrotóxicos y fertilizantes de síntesis químico. Esto genera al menos 3 grandes problemas: degradación de suelos, disminución del almacenamiento de agua en los suelos, disminución de la infiltración frente al escurrimiento superficial. Por lo tanto, frente a los eventos de máxima precipitación, eso implica inundaciones, y frente a los eventos de mínimas precipitaciones, sequías. O sea, lo que está planteado desde hace 30 años como efectos del cambio ambiental global en los territorios locales. Aumento en los eventos climáticos extremos, tanto en frecuencia como en intensidad. Por el otro lado, la intensificación agraria nos implica la exportación de residuos de los agrotóxicos, que muchos de ellos tienen como compartimento final las aguas, superficiales o subterráneas. Y en tercer lugar,
el aporte de nutrientes, básicamente nitrógeno y fósforo, con el proceso de la eutrofización y la aparición de cianobacterias. Entonces, en ese contexto, no nos puede asombrar que estemos viviendo en un país que tiene una alta disponibilidad de recursos hídricos, una situación de déficit hídrico. Y por eso yo decía, o comencé esta charla diciendo que estábamos ante una crisis de gestión, más que una crisis por la sequía. Sí, la sequía es un evento que nos pone en evidencia los errores de gestión que hemos realizado en todos estos años. Pero no solamente tenemos que ubicar en la sequía la causa de la situación actual. Entonces, y luego se plantea como solución para el área metropolitana colocar una toma en el Río de la Plata, en lo que se conoce como el Proyecto Neptuno, para potabilizar esa agua por métodos tradicionales y enviarla a Montevideo en conexión en el recalque de Melilla. Eso presenta una serie de problemas como alternativa. Primera cosa, si esa planta hoy estuviera construida, estaría apagada, porque no podría estar potabilizando el agua con los niveles de salinidad que tiene en estas condiciones. Entonces, no sería una solución para estas condiciones de sequía extrema. Porque además recuerden que la propuesta de Neptuno es una planta convencional, no es una planta desalinizadora. Los tenores de salinidad en el estuario del Río de la Plata están condicionados por los aportes del río Paraná, del río Uruguay y la intrusión de las aguas oceánicas en una zona de intercambio. El estudio de factibilidad que presentó la empresa nos hablaba de 4 a 6 días de salinidad alta. Bueno, cuando se comenzó a medir en forma sistemática, desde agosto del 2001 a marzo del 2022, se encontró con que ocurrieron 92 días, en 3 eventos de salinidad, sumaron 92 días de salinidad alta. Y al día de hoy lleva más de 150 días de salinidad alta. A lo cual se suma los efectos de la aparición de cianobacterias en el Río de la Plata, que recibe aportes de varios países y que además Uruguay no tiene control sobre la cuenca del Río de la Plata, y que la cantidad de nitrógeno y fósforo genera condiciones para floraciones algales importantes, que se repiten todos los veranos en la zona. La ubicación actual de la propuesta del proyecto Neptuno queda enfrente a la descarga del colector subacuático que se está construyendo en para la ciudad de Buenos Aires.
En el informe de prefactibilidad que presentó la empresa lo resuelven con una frase. Es imposible que los residuos que va a volcar el colector cruce el canal del Paranaguazú. Sin estudios científicos que lo avalen, sin modelizar cómo se genera, cómo se comporta la pluma de los residuos que van a salir por el colector subacuático. Yo diría al menos que puede pasar eso o puede llegar a las costas nortes del estuario. Y eso es enfrente a donde está proyectado la instalación de Neptuno. Entonces, nos encontramos con una situación compleja de gestión de los recursos hídricos. Y sobre todo porque una interpretación posible es que esta situación se especuló en que se iba a normalizar llegando las lluvias, porque bueno, efectivamente es poco probable que pase casi 3 años en esta región con déficit hídricos. Sin embargo, el informe que hizo la FAO en la década del 70, en 1970, donde participó el profesor fallecido hoy Ricardo Caicial, hablaba de que los eventos de sequía extremos en la región rara vez aparecía en un año único, sino que se presentaba en periodos de 2, 3 y hasta 4 años, registrando las sequías más importantes que estaban documentadas desde el siglo XIX. O sea, una situación que perfectamente podíamos prever y que se debería haber tomado las decisiones para evitar la magnitud del problema que hoy tenemos. Y que se sigue en la misma lógica. Negar el problema, minimizar el problema, inventar esas categorías como agua bebible, no potable, pero bebible, cuando todas las evidencias de los contenidos al menos de esos 3 parámetros que hoy están en discusión, el sodio, el cloruro y los tialometanos, indican un riesgo para la población. Entonces, cortaría por acá para pasar a una etapa de intercambio. Gracias. Gracias, Marcel. Podríamos pasar ahora sí a una etapa de preguntas, que deberían ser breves, unos minutos, para preguntar tanto a Selva como a Marcel, todo lo que nos pueda llegar a interesar. Pueden levantar la mano y les vamos dando la palabra. Preguntas debe haber. Ahí, Estela Vespa. Bien, estaba conectando el micrófono. Sí, yo tengo una pregunta para hacer porque me dejó algo preocupada, por no decir mucho, algunas cosas que se plantearon. A mí me queda el tema de que si no hubo planificación suficiente, que en realidad queda demostrada que no se realizó una planificación a partir de todos los estudios que la academia había hecho, y si 4 de cada 10 uruguayos que viven en zona metropolitana van a consumir por lo menos por unos meses más
esta agua porque no tienen acceso al agua potable, el país no va a estar preparado para la crisis que va a tener con respecto, yo me planteo, si no no pudieron planificar, o sea, o no se hizo la planificación aún dando la academia de por medio para esta crisis, con respecto al Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, ¿cómo van a poder solventar después las enfermedades que se puedan dar? Porque si la profesora Selva planteaba que una niña solamente por haberse expuesto a una jornada recreativa terminó con un trasplante de hígado, yo me pongo a pensar cómo van a planificar para atender a esa cantidad de uruguayos si 4 de cada 10 están consumiendo esa agua. O sea, va a haber una crisis de salud, además de la crisis hídrica. Yo lo que quiero saber es, la juntamos. era eso, que no le veo planificación para adelante a eso. Gracias. Juntamos algunas preguntas más. Anita. Sí, buenas noches. Primero agradecer la decisión de Marcel y María Selva, que creo que nos ha aclarado bastante. También mi pregunta iba sobre las debilidades del Plan Neptuno, que Marcel ya lo abordó. Entonces voy a preguntar sobre las fortalezas de la posibilidad de la represa en Casupá. Bien, gracias Anita. En el chat, Néstor Ventaverri escribe: el proyecto Neptuno se pretende instalar en una importante zona de humedales del departamento de San José. ¿Hay estudios respecto al impacto de los mismos? Y después Nicolás Ferreira, que no tiene micrófono, dice: entendiendo que hay ciclos de sequías, ¿se puede esperar que en los próximos años sean secos como el que llevamos? Por lo tanto, la crisis se va a profundizar. Por otro lado, tengo entendido que hay empresas que están avanzando en las desvías de cursos de agua, como por ejemplo Conaprol en Florida. ¿Qué probabilidad hay que suceda? Y sumamos una pregunta más de Javier. Sí, muchas gracias, profesora. Una consulta. Ante esta situación de extrema gravedad, ¿verdad? Sobre todo en la zona acá metropolitana, en los últimos días en las noticias hemos visto que hay una tendencia a, como una forma de socorro, ¿verdad?, a la construcción de pozos de extracción de agua acá en la zona montevideana. Eso, ¿cómo puede, quizás sí, quizás no, entiendo que sí, afectar lo que es ese recurso subterráneo de agua que tenemos quizás en un futuro cercano, ¿verdad? Gracias, Javier. Podemos agregar una más y ya está, y cortamos y van respondiendo. Agustín Ponce dice: pregunta para Marcel. Hace un par de meses usted comentó en una de sus presentaciones que tener una segunda fuente de agua potable no era necesaria. ¿Hoy mantiene su posición o cambió su idea? Bueno, le damos la palabra, no sé, Selva primero para contestar y luego Marcel. Estás muteada, Selva. Bien. A ver, con la primera pregunta que nos hizo Estela, bueno, nosotros una de las cosas que estamos pidiendo y que estamos exigiendo es declarar la emergencia sanitaria. Y acá dos cuestiones diferentes. La emergencia sanitaria por la situación en la que estamos hoy viviendo. Yo cuando comenté esa situación que se dio ya hace varios años, no es el agua que está saliendo actualmente de nuestras canillas, en el sentido de que eso fue un baño en una playa en donde justo había una floración de cianobacterias y tuvieron esos problemas. Hay compañeros y compañeras de la academia que están alertando esta emergencia sanitaria, que no solamente por el agua que tenemos hoy, sino por todos estos otros problemas que estamos teniendo de calidad. Claramente una de las preocupaciones que estamos teniendo en este momento es el papel que está cumpliendo el Ministerio de Salud Pública, porque el Ministerio de Salud Pública es el que ha habilitado estos niveles de
sodio, cloruros y trialometanos en nuestra agua, y que ha minimizado para la mayoría de la población, o ha dado un discurso no claro, porque en primer momento dijeron, bueno, se puede tomar este agua, y al otro, nosotros cuando la primera medida, inclusive estábamos redactando un comunicado de prensa porque había muchas cuestiones que no nos cerraban, decía, bueno, es agua potable, no es agua potable, pero claramente teníamos claro que para un sector de la población esta agua, no, las primeros valores, esta agua no era sana, no era para determinados sectores de la población que tienen enfermedades, determinadas enfermedades, esta agua les podía enfermar. Eso ya está pasando hoy, o sea, nosotros tenemos muchos testimonios de médicos que están en emergencias que dicen nos están llegando una cantidad de problemáticas que no eran las comunes hace meses atrás o comúnmente, en donde no solamente son problemas de presión en gente que tiene presión y sabe que tiene presión, y en gente que no sabía que no tenía presión o no conocía esa problemática, sino también gastrointestinales y de otras formas. Y sí, la preocupación que vos manejás de que no está planificado, no se sabe, es real. Nosotros en este momento estamos tratando de que se está gestionando un pedido de acceso a la información desde el Ministerio de los Valores que tiene, de los datos que tiene el Ministerio de Salud Pública de qué está pasando en las emergencias del área metropolitana, en los centros de salud, y en las del resto del país, y en los primeros meses de este año y en el mismo periodo del año pasado, para poder comparar el área metropolitana que está tomando esta calidad de agua con el resto del país, y comparar qué pasó el año pasado en el mismo periodo de tiempo, con cuáles eran las enfermedades más comunes que llegan a las emergencias. Con respecto a los humedales de San José, para nosotros, bueno, justamente en eso de las debilidades del proyecto Neptuno, porque le voy a dejar la fortaleza de Casupá a Marcel, en las debilidades del proyecto Neptuno, uno de los problemas que nosotros hemos planteado en los espacios de participación sin ninguna respuesta, hemos pedido información de qué aparece en los estudios de factibilidad del proyecto Neptuno con respecto a los bañados del Santa Lucía, y con respecto a pasar ese caño que va a traer esa agua por la barra del Santa Lucía, y no hemos tenido ninguna respuesta. Cuando interpusimos un recurso administrativo ante OCE para que se suspenda el proyecto Neptuno hasta que tengamos esa información, la podamos discutir y podamos evaluarla, también no se nos hizo lugar. Y por último presentamos un recurso de amparo en donde este era uno de los temas que desarrollábamos, como que había falta de información y de análisis en los estudios de prefactibilidad sobre qué iba a pasar esto, y que no había estudios de impacto ambiental. O sea, acabamos de aprobar un proyecto, llamar a licitación de un proyecto, ya están las empresas empezando, se supone, a instrumentar esto, y no hay ningún estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿qué pasa si el estudio de impacto ambiental después dice, no, las zonas por los bañados del Santa Lucía, por el impacto que va a tener y por la barra, no puede pasar ese caño? Bueno, ¿qué va a pasar? Entonces, esas cosas es las que nosotros entendemos que se tienen que hacer antes y no después. Las denuncias de los desvíos del Santa Lucía sí se siguen dando, no solamente en esto que planteaban de Conaprole, no teníamos idea de eso. En realidad no puede hacerse un desvío en forma legal. Justamente esas son las cuestiones, y que se está denunciando, por ejemplo, todo lo que están haciendo las areneras en eso, de seguir castigando y seguir erosionando las posibilidades de la cuenca de recuperación. Entonces también, producto de la gran sequía que hay, quedan grandes espacios, o sea, algo que antes estaba inundado queda sin inundación, y están estas empresas areneras lo están sobreexplotando el curso y haciendo desvíos, como veíamos, y no hay ningún control. Entonces, Conaprole no puede hacer eso en forma legal, lo puede estar haciendo en forma ilegal, lo que nos preocuparía mucho. Y acá también tenemos, bueno, cuáles son el Ministerio de Ambiente
qué personal tiene, qué posibilidades tiene de hacer este control. Y bueno, nosotros venimos denunciando desde que se creó este Ministerio de Ambiente, en realidad se creó, pero perdiendo muchos de sus recursos que tenía cuando era Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y debilitando mucho las políticas que estaba haciendo por falta de recursos, que se crea un ministerio y no se le da un peso de plata. Por lo tanto, todo el discurso de cuidemos el medio ambiente en realidad es vacío, porque crean una cáscara vacía de un ministerio que no tiene financiación ni recursos. Bien, capaz que Marcel, las otras te las dejo, y si no, después hacemos algún ajuste más, si hay alguien que entiende que no se respondieron. Bien. Sí, con respecto a la crisis sanitaria, solamente agregar que el Ministerio de Salud Pública no está planificando esto. No soy especialista, pero me da la impresión de que no tienen ni idea, ni están evaluando qué va a pasar con una población de ese volumen. Estamos hablando de casi 500.000 personas, que además coincide con población vulnerable, que además coincide con problemas de alimentación, en algunos casos con problemas de consumos, y bueno, cómo se articula esto con el consumo de esta agua y lo que va a generar a futuro. Creo que es una posición más de negacionista de un problema que se ve venir. Con respecto a la fortaleza de Casupá, y ya la conecto con la última pregunta, Casupá es la zona de la cuenca del Santa Lucía que tiene mayor grado de naturalidad. Casi el 70% de la superficie que drenaría hacia esa represa son campos con praderas naturales. Tiene un porcentaje de forestación y de agricultura. El riesgo mayor lo tiene en que tiene muchos suelos que son catalogados de prioridad forestal, que debería anularse eso, y prohibirse el aumento de la forestación en la cuenca de captación. Pero bueno, para tener una idea, estamos hablando de una represa que es el doble de tamaño de Paso Severino. Entonces, si hoy estuviera construida, toda represa en un curso de agua genera un impacto ambiental. Eso significaría tener un plan de gestión ambiental de la cuenca del Casupá muy bien definido. Tenemos experiencia como país para gestionar correctamente represas que sirvan de respaldo para el abastecimiento de agua potable. Lo cual además permitiría estabilizar el caudal ambiental del río Santa Lucía, porque esa represa permitiría estabilizar ese caudal ambiental. Y vinculado con la última pregunta, sigo sosteniendo que el área metropolitana de Montevideo no necesita una segunda fuente. Si se gestiona bien la cuenca del Santa Lucía, tiene un gran potencial hídrico en términos promedios para el abastecimiento de la población, que es por constitución el primer destino que se le debe dar al agua. Estamos hablando de menos del 10% del agua de la cuenca. El problema es que a eso le estamos sumando mala gestión, le estamos sumando forestación, le estamos sumando problemas de contaminación, de degradación de suelos, de disminución del potencial hídrico de la cuenca. Entonces, no podemos seguir actuando como país con esa lógica de
utilizo una fuente, la degrado, la abandono y me voy a otro lugar. Y eso es lo que estamos tratando de evitar con el Santa Lucía, y que parece ser la estrategia que se está impulsando desde algunos sectores. Y además la OCE debe asumir el error de haber centralizado toda el área metropolitana en la toma de aguas corrientes. Teníamos muchas localidades que se abastecían de agua subterránea, con pozos que fueron propiedad de la OCE, que los fue cerrando y conectando esas localidades a la red que venía de aguas corrientes. La propia ciudad de Pando tenía una planta potabilizadora que se abastecía del arroyo Pando. Se generó un problema de contaminación, se cerró. En lugar de resolver el problema en la cuenca del arroyo Pando, cerraron esa toma y conectaron a la ciudad de Pando a la toma de aguas corrientes. La Costa de Oro, que es la localidad urbana que tuvo más crecimiento, se fue conectando toda a aguas corrientes. Bueno, con esa lógica de gestión no hay cuenca que aguante. Y eso me vincula a la otra pregunta. Se están construyendo o intentando construir pozos de extracción de agua subterránea en un proceso que tenemos una gran carencia y un gran debe. No se han destinado los recursos necesarios para conocer el agua subterránea, que sabemos que es mucha, pero no sabemos cuánto es. Ni sabemos la calidad que tiene esa agua subterránea en la cuenca del Santa Lucía. Seguramente puede cubrir un porcentaje importante de las necesidades, pero bueno, otro sería el escenario si tuviéramos totalmente estudiado los acuíferos en el área metropolitana. Pero eso es una tendencia en todo el país. Sabemos algo un poquito sobre el acuífero guaraní, yo diría, pero casi nada, algo sobre el acuífero Gaigón, y muy poco más sobre el resto de los acuíferos. Entonces, bueno, allí tenemos otra urgencia. Y por último, la probabilidad de ocurrencia de eventos extremos. Sabemos, porque todos los modelos lo indican, que con la tendencia actual, la ocurrencia de eventos extremos va a ser cada vez más frecuente y cada vez más intenso. Eventos extremos vinculados a las precipitaciones, hablo de inundaciones y sequías. ¿Cuándo va a ocurrir un nuevo periodo de sequía y cuándo un nuevo periodo de inundación? Todavía no tenemos modelos tan ajustados. Desde la universidad estamos presentando un proyecto para estudiar en forma interdisciplinaria la gestión de los recursos hídricos y todos estos temas, para destinar esfuerzos. Bueno, esperemos poder avanzar en la modelización, pero todo lo que nos indica es que la ocurrencia de estos eventos va a ser cada vez más frecuente. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo leer un par de comentarios que hay en el chat? Que plantea Beatriz Ibaldi: la nefasta ley de riego permite construir represas en predios privados, con todo el impacto negativo que sabemos implica. Y Alejandra, no veo el apellido, de acuerdo, no es solución inutilizar un curso de agua para ir a destruir otro. Pero, ¿alguna otra pregunta que pueda haber? Eduardo, dice Leandro Álvarez, la verdad muy interesante el aporte de esta charla, felicidades y muchas gracias. Y Eduardo tiene una pregunta, se me fue. Hola, ¿me escuchan? Ahí estás.
Sí, sí, perfecto. Eduardo Meroni habla, mucho gusto. Buenas noches para todos. Muy interesante realmente las presentaciones. Algunas cosas para que quería, digamos, agregar, más allá de una pregunta, agregar algunas variables. Entender que este país tiene un rumbo y que no importa quién esté gobernando y que ese rumbo está dirigido por multinacionales, fondos de inversión, la ONU, la Agenda 2030, el relato de las energías verdes, que es una estafa, como otros, digamos, relatos que quieren imponer, y a los más chicos sobre todo. También, ¿por qué? Porque la política del negocio forestal viene del año 87, ha cursado distintos gobiernos y el rumbo sigue igual. Después vinieron las fábricas de pasta de celulosa, el consumo de agua que usan, los pozos, porque debajo de UPM2 está el acuífero San Gregorio. Porque claro, esta charla tendría que ser el agua para qué y el agua para quién. Porque UPM2 está sobre un acuífero que son de los mejores del mundo con la mejor agua. ¿Qué pasa con el tema del hidrógeno verde? Paysandú, Tambores, en propio Pueblo Centenario, 3 proyectos de hidrógeno verde para exportar de Tambores y de Paysandú para Alemania, usando la mejor agua del mundo, mientras los demás toman agua salada. ¿Qué pasa con el tema de Casupá? Bueno, digamos, tendría que haberse hecho antes, y si se hubiera empezado a hacer hace pocos años, no tendría agua, porque estamos ante una situación de déficit que está afectando el tema de carácter más continental, digamos así. No se puede hacer un acuífero, no se puede hacer un acueducto desde Soriano, desde Colonia, tomando del río Uruguay, que tiene un caudal de 5.000 metros cúbicos por segundo. Es decir, desconectarse un poco de la cuenca más chica y conectarse con ríos más importantes. Entonces, a lo que voy con todo esto es que hay que pensar, hay que seguir la ruta del dinero y seguir los rumbos que está siguiendo el Uruguay, donde ya no hay más soberanía. Entonces, ¿quiénes son los que están dando las órdenes? ¿Y por qué? ¿Qué pasa con las nuevas deudas que está tomando Uruguay, indexadas a la otra estafa, que es el tema del CO2? Porque no existe ningún cambio climático. Si ustedes quieren saber qué es un cambio climático, hablen con un paleontólogo o con un geólogo. Porque de esa manera vamos a tener una perspectiva geológica a lo largo de la historia de la vida en este planeta, que nos va a explicar que un cambio climático refiere a otras variables donde el ser humano no tiene nada que ver. El ser humano solamente es un observador de lo que está pasando. No somos ningún actor. No existe ningún cambio climático. Es otro relato de la corrupta ONU y todo lo que baja hacia los demás países. Entonces, Eduardo, estamos tomando deuda. Eduardo, trata de redondear la pregunta, ¿sí? Por favor. Bueno, lo que pasa es que son Te temas agradezco. complejos y que uno estoy Claro, tratando pero de resumir, ¿no? los que Pero responden son Marcel y Selva, y es, le agradezco que nosotros preguntemos. Por eso decía, bueno, redondear la esta pregunta es una y reunión de preguntan profesores otros. de geografía, esta es una reunión de profesores de geografía donde estamos reflexionando, donde estamos tratando de aportar a las muy buenas presentaciones que hizo Marcel y la otra compañera. Entonces estoy tratando de aportar, no es una crítica. Y tratando, porque yo lo he estudiado, esto no es una peluquería, estoy aportando y en base a lo que he estudiado también. Estamos tratando de construir nuevas líneas de pensamiento y de investigación, nada más. Bueno, gracias. Gracias. Tenemos en el chat alguna pregunta. Dice, buenas, Marcos Míguez, buenas. ¿Puede haber alguna consecuencia en las cuencas cuando llueva y se llenen? Ay, me tapa acá, perdón. Y se llenen las causas, no entiendo. Los cauces. ¿En qué condiciones pueden llegar a estar el suelo hoy?
Ana Rodríguez aporta que en Tambores hay un proyecto de producir hidrógeno sacando agua del acuífero Guaraní. Gretel Gularte plantea, buenas noches, muy interesante todo. Yo quiero saber si las autoridades están al tanto de todo esto que ustedes están diciendo, que obviamente es con mucho criterio. Leonela Vázquez, agradezco la charla, muy interesante y claro todo lo expuesto para trabajarlo con nuestros estudiantes, reconocer que no solo es un tema climático, sino histórico, de falta de una correcta gestión de nuestros recursos. Gracias. ¿Podemos sumar alguna pregunta más? Rita Cabrera. Ay. Que ahora sí nos escuchás porque Sí. hoy no podías hablar. Dale, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Ahora, a ver, espero que Los me tengo puedan congelados, no sé escuchar si soy bien. solo yo, apagué la cámara por eso. Que me puedan escuchar bien. Es muy interesante, agradezco mucho el contenido de esta charla, muy esclarecedora, y a mí particularmente me esclareció mucho, sobre todo esto que se dijo sobre los acuíferos, que no hay los estudios, sobre esto de cuánta agua, de cuánta reserva tenemos con respecto a los acuíferos. Mi pregunta tiene que ver con esto, si de parte de la universidad hay una propuesta o algún proyecto sobre la gestión de los acuíferos, si tenemos alguna perspectiva acerca de cómo se vienen gestionando los acuíferos. Gracias, Rita. ¿Alguna otra pregunta? María Eugenia Pedrosa. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la charla. En relación a lo que preguntaba Rita Cabrera también, preguntarles si, porque no me quedó claro o tal vez no lo escuché, si desde el gobierno en algún momento en relación a esta crisis hídrica que se está viviendo, fue consultada la facultad o fue consultado el equipo para tomar medidas o para poder presentar algún tipo de solución a esto. Gracias. Gracias, Eugenia. ¿Alguna más? Y si no, pasamos, le damos la palabra de vuelta a Selva y a Marcel. Bueno, Selva. Bien, a ver, yo creo que hay muchos de los temas que se plantearon que obviamente han sido temas que hemos estado trabajando y hemos estado denunciando todos estos años. La forestación, yo por ejemplo entré en el 91 en redes y el primer tema que tuvimos fue el tema forestación, o sea, una de las primeras campañas, la primera campaña fue agua, pero forestación ya estaba, entonces es una preocupación, lo hemos venido denunciando, lo hemos venido tratando de frenar y revertir lo que claramente no hemos podido y hemos fallado, pero bueno, no es que no esté. El tema energía es un tema también claramente que se viene trabajando, es un tema que para nosotros la energía en la discusión para qué y para quién es justamente un tema desde donde tenemos que partir la discusión, y para nosotros el cambio climático sí existe, y el cambio climático también es producto de lo que hemos hecho como humanos dentro de este planeta, y que está muy relacionado a un modelo productivo, un modelo de desarrollo post-revolución industrial, y que claramente la quema de combustibles fósiles ha llevado a esto, y no tenemos las mismas responsabilidades quienes estamos en el sur que quienes calentaron el planeta y siguen buscando perversamente falsas soluciones y manteniendo en esas falsas soluciones para seguirlo calentando y no cambiando su sociedad de consumo. Y que nosotros siempre decimos, a ver, si todos quisiéramos vivir como vive el norte, necesitaríamos 4 planetas, pero tenemos solo uno, y ahí está la discusión de la transición obligatoria hacia otro modelo que tenemos que dar, que tenemos que hacer, porque si no, como en esta crisis, nos van a venir a minimizar e imponer soluciones que no son soluciones, y que claramente los sectores más vulnerables quedan fuera de la posibilidad de acceder a un bien común como el agua, como nos está pasando. Entonces de ahí es que nosotros decimos,
y estamos planteando, y ya lo planteamos el jueves pasado en la Comisión de Cuenca, bueno, tenemos que rever todo lo que hacemos y ver, sí, como decía el compañero, para qué y para quién vamos a usar el Santa Lucía, y qué es lo que dice nuestro mandato constitucional con respecto a eso, porque cuando no tenemos justicia ambiental y no tenemos justicia social, tenemos consecuencias como la que estamos teniendo, que hoy el 40% de la población del área metropolitana no puede acceder a agua potable. Hoy justo hablábamos con Marcel temprano de esta pregunta con respecto a qué va a pasar cuando se llenen, cuando empieza a llover y qué pasa con las cuencas, y nosotros hemos venido siguiendo el tema, pero con mucha preocupación, por ejemplo, en las nacientes de la cuenca del Santa Lucía, todas las expresiones que hacía, por ejemplo, el presidente de OCE, en cuanto a que estamos exprimiendo la cuenca, salimos con un helicóptero a ver dónde queda un poquito de agua para llevar a Minas, que es uno de los lugares donde se está viviendo desde más temprano la conciencia de la crisis en la que estábamos sometidos, y se hicieron atrocidades ecológicas por llegar a lugares donde había un poquito de agua, pero se arrasaron monte nativo, reservas que estaban preparándose para ingresar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces acá es donde nosotros decimos la falta de planificación y de previsión. Tampoco no hay estudios de impacto ambiental de las dos represas, de la represa de Velastiquit, no se hicieron ningún estudio, y justamente el declarar emergencia hídrica para poder hacer en forma rápida, sin ningún estudio y sin ningún tampoco, o sea, con compra directa, la represa está sobre el río San José, un río que sabemos no tiene agua, entonces otra falsa solución al problema, porque Río San José está al lado, está al sur del país, tampoco ha llovido, entonces tampoco hay mucha agua que pueda esa represa embalsar. Inclusive después estuve leyendo declaraciones de autoridades de OCE diciendo, bueno, inclusive no se preocupen porque no va a haber área de inundación, si no hay área de inundación, porque no hay agua en eso, entonces ¿para qué vamos a gastar esos 20 millones de dólares? Pero todo esto en el sentido de que sí, no hay planificación. Yo estoy de acuerdo que hay una cantidad de cuestiones que han sido impuestas por tendencias, como cuando llega la soja transgénica. Nosotros con los países vecinos veíamos un mapa que había desarrollado Monsanto, que decía el mapa de Monsanto, el mapa de la soja, y claro, agarraba Paraguay, Río Grande, parte de Argentina y Uruguay, sin preocuparse por los límites. Eso es cierto, y bueno, también está como sociedades organizadas, cómo podemos revertir estos procesos ante crisis clarísimas como la que tenemos ahora, y la posibilidad de, bueno, de como sociedad ver cómo enfrentamos y cómo pensamos y analizamos y caminamos hacia transiciones justas, hacia transiciones hacia otro tipo de relacionamiento con el ambiente, y claramente eso implica otro tipo de consumo, otro tipo de sociedad, y transiciones justas, y pensando en todos quienes habitamos el planeta. Gracias. Marcel. Sí, muy breve. Sobre el cambio climático, sí, nosotros consideramos que estamos en condiciones de cambio climático y de origen antrópico. De origen antrópico, con liberación de gases, con cambio en la cobertura vegetal, en el uso del suelo, cambio en la productividad vegetal, etc. Y eso tiene condición, esta discusión que parece bizantina tiene claras consecuencias en los rumbos que se plantean. Porque si esto no es un cambio climático que se vincula con las actividades antrópicas, se puede seguir con el modelo forestal, la agricultura empresarial de producción, sin riesgo en el ambiente. Nosotros lo vinculamos a esto, vinculamos también la ley de riego en este proyecto de uso de los recursos naturales.
Sí, y también considero que se podría haber construido, no sé si un acueducto o una vía de acceso al agua desde el río Uruguay, del río Negro o de la laguna Merín para el área metropolitana, si se hubiera previsto con tiempo. Pues, En Uruguay cualquiera de estas obras nos llevaría varios años. Y bueno, ahora no es para construir en semanas. En estas semanas hay que resolver el problema de ese 40% de la población en forma urgente. La universidad viene trabajando con la mayor intensidad que los recursos le permiten en la generación de conocimientos sobre las aguas subterráneas. Pero en esas condiciones limitadas de los recursos de la investigación que se realiza en Uruguay. Con respecto a las autoridades fueron informadas de las capacidades, un informe preliminar de situación que hicimos un conjunto de investigadores en agosto del año pasado, investigadores de Facultad de Ciencia y del CURE. Lo mismo se lo hice llegar al mail de todos los senadores y diputados del país, a las autoridades del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Ganadería. Como respuesta, tuve algunas consultas de diputados de un solo partido, el Frente Amplio, y algunas reuniones con esa fuerza política para consultarnos sobre los contenidos de ese texto, en que también poníamos al servicio del país las capacidades de la universidad para construir soluciones. Y bueno, ni siquiera tuve de las autoridades una respuesta de recibido. Con respecto a los aportes de nutrientes que se va a realizar desde los suelos hacia las represas cuando comience a llover, eso va a ser un tema de un gran desafío en el que también lo hemos manifestado en distintas instancias, porque, como decía María Selva, es una preocupación que tenemos, y nuevamente las autoridades se comportan en forma negacionista, ni siquiera nos escuchan con este tema, y es uno de los principales temas, porque luego va a haber que potabilizar agua que tiene altos contenidos de nutrientes y altos contenidos de materia orgánica. Y eso va a generar una serie de dificultades a las cuales no estamos acostumbrados, porque este evento, con esta intensidad de uso agrícola del suelo, no tenemos antecedentes. Y con respecto a lo que se planteaba, para complementar lo que decía María Selva sobre el embalse en el río San José, eso, lo que planteaba María Selva. Un río, se va a hacer un embalse sobre un río que ya no tiene agua, porque estamos hablando de la cuenca de Santa Lucía, donde no ha llovido. Y además, en el mejor de los escenarios, en los tiempos de Uruguay, esto va a estar pronto una vez que comience a llover. Porque, bueno, se hizo el anuncio de que era urgente hace, no sé, una semana o 10 días, y todavía ni siquiera se definió con precisión el lugar donde se va a hacer la represa. Entonces, desde la universidad se vienen haciendo propuestas para colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones. Pero bueno, no podemos
imponerle a las autoridades las propuestas de la universidad, simplemente se las compartimos. Bien, gracias. En el chat hay alguna cosa más sobre San José, que no sé si habrá quedado contestada por parte de María Luisa, que dice qué opinión les merece la construcción del embalse, que lo comentaron. En estos momentos hay planificación, hay una evaluación de los riesgos a futuro. Gracias. Y bueno, y después hay algunos comentarios. Una cuestión que me gustaría preguntar a mí, después le doy la palabra para alguna pregunta a Eduardo. En particular, ¿hay alguna noticia sobre minas? Porque no he escuchado más nada minas y no me acuerdo si era Nueva Helvecia u otra ciudad de la zona, que también estaba con problemas muy grandes, pero recuerdo sí minas que incluso estaban sacando agua de alguna cantera abandonada, puede ser alguna mina abandonada. Y creo que el tema del área metropolitana como que avasalló frente a otros lugares también en el país, ¿no? En realidad Sí. de minas lo que sabemos que están en peor situación que nosotros, inclusive porque ellos sí han sufrido la baja de presión y cortes. No sé, pero como te pasa a vos, Rita, tuvimos información durante determinado tiempo y después que en las últimas semanas no hemos sabido qué está pasando. Lo de minas inclusive es tan complejo en donde tienen las reservas de aguas subterráneas más importantes y la población está tomando agua de color marrón. O sea, las últimas noticias que teníamos era agua de color marrón cuando, bueno, tenés la fábrica de embotellamiento de Salus y el manantial a pocos kilómetros, y ahí justamente es que decimos, bueno, nosotros una de las cuestiones que estamos diciendo es de las propuestas que llevamos a la Comisión de Cuenca el otro día, es que las aguas subterráneas en este país son de dominio público, o sea, el agua que envasan todas las embotelladoras, tanto Salus como Nativa, como, bueno, Salus en realidad es Danone, o sea, es una empresa francesa multinacional, es el agua de todas y todos. Ellos lo que hacen es ponerle una botella y vendernos eso, entonces, y nunca se les cobró ningún canon por el uso de esa agua. Entonces una de las propuestas que estábamos diciendo es que mientras dure la emergencia hídrica, que propusimos en la cuenca de Santa Lucía el jueves pasado, es que mientras dure la emergencia hídrica, se decrete que estas empresas dejen de percibir lucro y cobren el agua con el costo que implica embotellarlo, que se ponga un tope al precio y que se limite el lucro de estas empresas, porque en realidad por todo el canon que no se ha cobrado y porque estas aguas subterráneas justamente de la que sacan el agua son de todas y todos los uruguayos a partir de la reforma constitucional de 2004. Bien, veo el chat. Con respecto Marcelo, disculpa. a lo que plantea Ana sobre los purificadores de agua domésticos, sí, son muy efectivos para los sedimentos e incluso para algún transporte de agentes patógenos en el agua, pero no para elementos que están en disolución como el sodio, los cloruros o los cialometanos. Allí estos purificadores convencionales no son efectivos. Y los costos de enfrentar en forma doméstica otro tipo de desalinizadores de agua no serían posibles. Bien. No entiendo mucho los mensajes que hay en la plataforma. Bueno, lo de los purificadores de agua, ¿a quién corresponde haber hecho una planta de tratamiento de lodo del Santa Lucía, ya que se vuelve al río y hay que volver a potabilizarla? Bueno, gracias, dice Ana. Esa última era una de las medidas que estaba en las 11 medidas del 2013 en Santa Lucía, que son los lodos de la planta de aguas corrientes que tenían que hacerse tratamiento, le correspondía a OCE hacerlo y todavía no lo ha hecho. Está bien. Bueno, no sé si hay más preguntas, igual ya estamos, son las 9 menos 20. Leonela Vázquez plantea
vinculado a los centros educativos en las zonas más afectadas, ¿existe algún plan de apoyo para brindar el servicio de agua potable? Trabajo en un liceo de contexto vulnerable, no alcanzan los bidones para todos los estudiantes, en ocasiones los escucho que beben en el baño, sabemos que en los hogares la mayoría no logran acceder, pero es lamentable que desde el centro no se pueda brindar. Sí, eso es una de las medidas que estamos planteando en la Comisión de Cuencas y en el Consejo Regional que mencionaba María Selva, y que simplemente por poner como anécdota, en el último Consejo y Comisión de Cuenca de la semana pasada, las autoridades de OCE no estuvieron presentes. Entonces, bueno, sabemos que esa es la situación que se está viviendo en muchos barrios del área metropolitana. A ese 40% de la población es la que nos referimos. Ni de OCE ni del Ministerio de Salud Pública avisaron pocas horas antes que no iban a concurrir. Bueno, creo que por acá podemos cerrar. Eduardo, ¿es una pregunta? Hola. Sí, escuchamos. Los puntos de encuentro, voy a tratar de ser breve. Los puntos de encuentro, sí. ¿Por qué en el caso de Minas, por qué no se intervienen los pozos de la empresa Salus para abastecer a por lo menos una parte de la ciudad de Minas? ¿Qué ha pasado con los proyectos de UPM1, de Montes del Plata, de UPM2, que son, digamos, los proyectos que han estafado, la mayor estafa en la historia del Uruguay han sido esos proyectos? ¿Por qué no se le cobra agua? ¿Por qué no se le cobra por el agua que están utilizando, que es la mejor que existe en la región y quizás en el mundo? Entonces, acá hay un tema, sí, es correcto, de gestión, un tema que viene de décadas, hay que saber quiénes son los que realmente están mandando en este país, porque realmente los presidentes, los que estuvieron antes y los que van a venir, ¿saben qué? No son presidentes, son meros directores de una empresa. Y el resto de la población son como una manada de ovejas a la cual, bueno, no les importa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque este país está endeudado y solamente los tenedores de la deuda, los grandes fondos de inversión, BlackRock, Vanguard, Fidelity, en fin, son los que realmente dan las órdenes, cuántos impuestos subir, en fin. Ahora, no existe ningún cambio climático provocado por el ser humano. Cada país tiene que hacerse cargo de gestionar correctamente sus cursos de agua, no contaminarlos, una agricultura que sea, digamos, sustentable y que no contamine, de limpiar su basura, de limpiar sus océanos, de hacerse cargo. Entonces, acá no hay un problema de superpoblación. Acá, es decir, vivimos acá en Uruguay en un país de excelentes suelos, de excelentes aguas, de muy buen clima. No puede ser que el 50% de los niños estén bajo la línea de pobreza. Entonces, realmente el cambio climático es provocado por variaciones de la órbita de nuestro planeta, oblicuidad, excentricidad, precesión, el tema de los ciclos del Sol, si pasamos o no pasamos por el plano galáctico, los rayos cósmicos. ¿Sabían ustedes que los rayos cósmicos generan nubosidad y por lo tanto la nubosidad genera una disminución de las temperaturas promedio global? Que eso tiene que ver con el máximo y el mínimo solar. Bueno, hay que ponerse a estudiar entonces que estas variables, yo no estoy haciendo ninguna crítica, solamente estoy aportando a que los cambios climáticos son respondidos por paleontólogos, por geólogos. Bueno, estas personas, no todos obviamente, pero sí se han estudiado autores que han sido censurados a lo largo de la historia y que bueno, a ellos hay que estudiarlos también, porque nos dicen la otra campana, no la campana esta de que existe un cambio climático y por lo tanto con la excusa de cambio climático nos van a controlar más. Nos van a decir, bueno, ahora usted por el tema de CO2 va a tener que reducir un 30% de la producción agropecuaria. Pero, ¿cómo es eso? ¿Se quiere destruir nuestra fuente de alimento? Ya en Bélgica, en Europa están cerrando los campos agropecuarios. ¿Qué va a hacer esa gente? ¿De qué van a comer? Y acá también este gobierno ha
firmado tratados para reducir un 30% la producción agropecuaria, con la falsa excusa del CO2 o el metano, o vaya a saber qué. Entonces, vamos a seguir la ruta del dinero y que eso es lo que van a sobrar en este país. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Algunas palabras tal vez para cerrar, Marcel y María Selva, porque ya se nos hizo extensa la charla. Muchísimas gracias, todos les agradecemos. Todos estamos poniendo mensajes, tal vez algún comentario para cerrar, si es que ya no hay más preguntas. Y bueno, desde el Ser del Centro, que fue que organizamos este encuentro, les agradecemos a todos la participación, y bueno, mucho más a María Selva y a Marcel, que nos brindaron su tiempo y sus saberes. Les dejo la palabra para cerrar. Primero que nada, agradecerles a ustedes la organización, el interés y la participación de todas y todos. Creo que esto es un tema que nos convoca, que nos desvela, y que tenemos que pensar la salida, las soluciones, las alternativas y los planes que tenemos que hacer entre todas y todos, y sí nos tiene que movilizar, indignar, para que no, como decimos en estos días, llevamos 46 días sin agua potable, eso no lo podemos naturalizar, sino que justamente de acá tienen que salir cambios para que esto no se repita. Y yo simplemente agradecerles a todos ustedes por dedicar todo este tiempo a discutir un tema que bueno, que podremos tener diferencias de enfoque, pero que es una necesidad urgente de la sociedad uruguaya avanzar en la resolución. Así que, nada, agradecerles la preocupación y estar acá discutiendo estos temas. Bueno, estamos cierre entonces, muchas gracias a todos. Marcel, ¿me pasás después sí? Así queda colgado, por los que no estaban, en la página del Ser del Centro va a quedar colgada la presentación. ¿Ah? Perfecto. De repente, después te pido un poquito de ayuda para bajar la grabación. Yo no sé cómo puedo ayudar. Bueno, que pasen muy bien. Nos hablamos, Marcel. Demora un ratito, Marcel, pero tenés que dejarlo y te lleva a un lugar que te deja ahí la grabación. O sea, que te muestra, cuando termina, te muestra dónde está la grabación. Pero ahora no tengo que hacer nada. Ahora cuando apagues te va a empezar a dar vuelta y que está procesando la grabación. Ah, bien. Y te arma una carpeta, carpetita donde está todo. Exacto. Sí, sí. Es más viva la computadora que uno. Perfecto. Y después capaz que hay que cipiarlo o algo, porque esos archivos, más que es bastante largo, van a ser bastante pesados. Y hay que ver cómo. Capaz que subirlo a YouTube directamente y que de ahí lo bajen, no sé. No sé que allá lo editan, la gente de informática edita y corta los principios, los finales. Esto no va a aparecer, por ejemplo. O sea, le da como la forma final. Perfecto. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Todo muy lindo. Chao.